Muchachos, vamos a continuar con los problemas de dinámica. En este caso, vamos a ver este problema. Es un elevador, tiene una persona adentro. Esta es la cuerda que jala o que sube o baja el elevador a través de un malacate que hay en la azotea de los edificios. Y nos pide el problema obtener la tensión, la fuerza de tensión que hay en el cable que sujeta al elevador. Recordemos que la fuerza de tensión es una fuerza que se da en cables o cuerdas que están sometidos a una fuerza, ¿sí? Y vamos a simbolizar con W el peso del elevador junto con el peso de la persona. En general, el peso del elevador y de la persona es de 1500 newtons. También dice que el elevador se acelera hacia arriba con una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pide, repito, la tensión en el cable. Vamos a empezar a resolverlo, pongan mucha atención, vamos a seguir utilizando el mismo método que ya habíamos estado comentando. ¿Sale? Veamos. Sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración cuando se usa una sola fuerza o hay una sola fuerza en el sistema. En este caso son dos fuerzas. ¿Cuáles son estas dos? La fuerza de tensión en el cable que va hacia arriba es positiva y el peso del elevador que va hacia abajo. Recordemos que el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a todos los cuerpos cercanos a ella y por lo tanto el peso, que por cierto lo estoy simbolizando con una letra W mayúscula, el peso. Entonces, como es más de una fuerza, es la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ahora, ¿cómo sustituyo esta sumatoria de fuerzas? Pues es la tensión positiva, porque va hacia arriba, menos el peso. ¿Por qué peso negativo? Recordemos que los vectores que van hacia arriba o hacia la derecha son positivos, vectores a la izquierda o hacia abajo son negativos. En este caso el peso va hacia abajo, es negativo. Esto es igual a masa por aceleración. Y otra vez llegamos a una ecuación muy parecida. Aquí dejé esta otra, que es parecida a esta. Estas eran fuerzas horizontales, en este caso son fuerzas verticales, pero el método, el procedimiento es el mismo en el que había estado insistiendo, ¿sí? Ahora, lo único que falta es despejar a la fuerza de tensión T, que es lo que nos está pidiendo el problema. Y podemos revisar rápidamente. ¿Tengo la aceleración? Sí. ¿Tengo la masa? No. ¿Tengo el peso? Sí. Entonces, aquí podemos sustituir a la masa. ¿Cómo? Recordemos que el peso en términos de la masa es igual a masa por aceleración de la gravedad, ¿sí? Ahora entonces, esta masa, para poner este término en términos del peso, que es lo que nos está dando el problema, podemos despejar la masa de esta ecuación. ¿A qué sería igual la masa? A peso entre gravedad, ¿sí? La gravedad está multiplicando, pasa dividiendo al peso y nos quedaría de esta forma. Ahora también recordemos que la aceleración de la gravedad es igual a 9, vamos a redondearla a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor es el que vamos a estar utilizando. No vayan a poner 9.81 nada más, hasta 9.8, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación? Sustituyendo T menos W es igual a masa, pero la masa es igual al peso sobre aceleración de la gravedad, que va a multiplicar a. Y ahora sí la ecuación nos queda en términos de W, del peso, ¿sí? Que es el dato que nos está dando aquí. También pudimos haber calculado la masa con esta ecuación, obtener un valor y sustituirlo aquí. También es válido, no hay problema, lo pueden hacer. Ok, entonces ahora sí despejamos a la tensión, que es la que nos pide el problema. La tensión va a ser igual a W entre la aceleración de la gravedad por la aceleración. Y este peso que está restando aquí, para quitarlo de aquí, lo vamos a pasar del otro lado, sumando, ¿sí? Entonces ahora ya sustituimos. Tensión va a ser igual al peso, 1500, sobre aceleración de la gravedad, 9.8. Y le sumamos el peso, que es
1500. Y hacemos el cálculo. Son 1500 entre 9.8 más 1500. Pero aquí está faltando algo, nos está faltando agregar la aceleración, es decir, W entre G que multiplica la aceleración, que es, la aceleración en este caso es 1.5, y ahora sí le vamos a sumar el peso que son 1500. Sí, nos estaba faltando agregar la aceleración con la que sube el elevador. Son 1500 entre 9.8 por 1.5, y a este le sumamos los 1500 y nos queda como 1729.59. Y puesto que la tensión es una fuerza, las unidades son newtons, y este sería el resultado del problema. ¿Sí? Otra vez insisto mucho el procedimiento. Si nos hubieran pedido la aceleración o el peso o la tensión, pues de esta misma ecuación se puede despejar, desde luego teniendo los datos. Entonces anoten este problema y vamos al que sigue. Vamos al problema que sigue. Este es también un elevador. En este caso ya nos dan la fuerza de tensión que hay en el cable, nos da la aceleración con la que está subiendo, que hay que decir que está subiendo, sube, porque también si va hacia abajo el ascensor, la tensión va a cambiar, también va a depender de la aceleración con la que baje. ¿Sí? Y en este caso nos piden la masa del ascensor. Vamos a ver. Y el mismo procedimiento, fuerza es igual a masa por aceleración, pero observamos que hay dos fuerzas. Podríamos decir que en primer término o en el primer paso de un procedimiento es identificar a las fuerzas, que en este caso está definida la fuerza de tensión hacia arriba y hay un peso que va hacia abajo. Entonces tenemos más de una fuerza, por lo tanto va a ser una sumatoria de fuerzas que es igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la sustitución de esta sumatoria de fuerzas? Pues la tensión positiva menos el peso negativo, porque va hacia abajo, igual a masa por aceleración. Y en este caso, como lo que nos están pidiendo es la masa, podemos dejar este peso en términos de la masa. ¿Cómo? Aquí está, el peso es igual a masa por aceleración, quiere decir que lo podemos sustituir. W es igual a mg. Este peso, repito, lo sustituí por mg, que es igual al peso, y esto es igual a masa por aceleración. Y ya tenemos la ecuación, es la ecuación a la que teníamos que llegar, que es equivalente a esta, o en este caso a esta otra. Es el mismo procedimiento, nada más tiene algunas variaciones, puesto que ahora lo que nos dan es la masa, y que es lo que, perdón, es lo que nos piden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Despejar a la masa. Observamos que la masa se encuentra en dos términos de la ecuación. Hay que agrupar los términos para poder despejarla. ¿Sí? ¿Cómo la podemos despejar? Primero es agrupar los términos y vamos a pasar esta masa por este término de masa-gravedad hacia el otro lado de la ecuación, que sería masa por aceleración, y este término está restando, lo vamos a pasar del otro lado sumando. Ahora sí tenemos los términos que contienen la masa de un solo lado, y aquí lo que podemos hacer es factorizar, sacar a la masa como factor común. ¿Cómo quedaría? M, que multiplica a la aceleración más aceleración de la gravedad, es lo que llamamos factorizar. Es una situación muy, muy sencilla. Y ahora sí podemos despejar a la masa, que es lo que nos está pidiendo el problema. La masa, ¿qué va a ser igual? Este paréntesis de A más G lo vamos a pasar, está multiplicando la masa, lo vamos a pasar dividiendo ¿a quién? A la tensión. Y ahora sí ya podemos sustituir. Masa es igual a la tensión, que nos está dando el problema, 2167.34, divididos entre la aceleración, que es 2, más la aceleración de la gravedad, que es 9.8,
y hacemos la operación. Y me quedan 183.67. ¿Qué unidades? Kilogramos, puesto que es la masa, 183.67. Y este sería el resultado que está pidiendo el problema. La masa del elevador, si en el cable que lo sujeta hay una tensión de 2167 newtons, y este sube con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, tiene que ser una masa del elevador de 183.67. ¿Cuál es la diferencia de los demás problemas? Uno, que ahora las fuerzas son verticales, que son dos fuerzas, no es solamente una, y que también, bueno, es esa básicamente, que son fuerzas verticales, pero que el procedimiento es el mismo, no cambia. Entonces, para que a ustedes se les facilite en lo que toman un poco más de habilidades para este tipo de problemas, sigan el procedimiento para que lleguen a un resultado correcto. Estas eran fuerzas horizontales, la misma procedimiento, fuerzas verticales, es el mismo procedimiento. Vamos a continuar con otro problema. Muchachos, vamos a continuar con los problemas de dinámica. Tenemos este otro problema. Observen esto. Este círculo asemeja a una polea que puede rotar libremente. Alrededor de este hay un cable que está sujetando a dos cuerpos, a dos masas. Supongan que el cuerpo lo tengo sujeto, las dos masas sujetas, y en un momento dado la suelto. ¿Qué va a ocurrir con las masas o con los cuerpos? Esta masa es de 10 kilogramos, esta de 5, quiere decir que esta tiene mayor masa, tiene mayor peso. Y como la rueda gira libremente, la polea, esta masa pues va a bajar. Esta masa menor va a subir, puesto que están sujetas con el mismo cable, ¿sí? Entonces va a haber un giro de esta rueda en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Y este problema nos pide encontrar la tensión en la cuerda que une a las dos masas y la aceleración. Puedo saber que la aceleración de esta masa hacia abajo, puesto que está conectada el cable a esta otra, la aceleración con la que esta baja, esta es la misma aceleración con la que esta sube. Es decir, la aceleración en las dos masas es la misma, solo que una es negativa porque va hacia abajo y la otra va a ser positiva. Recordemos que la aceleración es una magnitud vectorial, tiene dirección y sentido. Entonces vamos a considerar esta aceleración negativa porque va hacia abajo, porque esta masa es mayor, tiende a ir hacia abajo. Este tipo de problemas, esto que está ocurriendo aquí, esta máquina se le llama máquina de Atwood, así se le llama. Este tipo de problemas es muy clásico que venga en los exámenes, en todo tipo de exámenes de física 2. Entonces, tómenlo mucho en cuenta. ¿Qué vamos a hacer para encontrar la tensión y la aceleración? Exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, solo que con la diferencia. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que en los problemas anteriores habíamos estado resolviendo problemas en donde hay un solo cuerpo, una sola masa. En este caso ya es diferente porque tenemos dos masas. ¿Qué vamos a hacer? Pues dos procedimientos iguales para cada masa. Vamos a ver esto. Recordemos que, bueno, lo primero que vamos a hacer es dividir el sistema de las dos masas a la mitad, ¿sí? Y vamos a tomar en cuenta nada más lo que está ocurriendo en esta sección del sistema. ¿Qué fuerzas hay aquí? Tengo la tensión de la cuerda que va hacia arriba y el peso del cuerpo que va hacia abajo. Entonces, vamos a poner que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como son dos fuerzas, pues es una sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas son en esta sumatoria? La tensión positiva menos el peso
hacia abajo. En este caso, como tengo dos pesos, vamos a ponerle subíndices a cada uno. En este caso es el peso 1. Esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Y esta ecuación es la misma o semejante, mejor dicho, a esta o a esta otra de este otro problema. Llegamos a a esta ecuación, ¿sí? Ahora nos están pidiendo el peso 1. Vamos a calcularlo de una vez. El peso 1 sabemos que es la masa 1 por la gravedad. Entonces el peso 1 es la masa 5 por 9.8. Esto va a ser igual a, me parece que son 49, pero son 49 newtons. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir los términos que sabemos. Es la tensión menos W1, y W1 ya lo calculamos aquí, son 49 newtons. Esto es igual a masa 1. ¿Cuánto vale la masa 1? 5 kilogramos. Por A, la aceleración es lo que tenemos que calcular, no la tenemos, entonces vamos a dejarla indicada. Y entonces vamos a tener esta ecuación que parte de la primera parte del sistema, de esta mitad. ¿Qué hay que hacer ahora? Hacer lo mismo para la otra sección. Esto lo pongo, tal vez les parezca muy repetitivo, pero es necesario para que lo vayan recordando y lo vayan asimilando. Suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Qué hay en esta parte del sistema? Pues también hay una tensión que va hacia arriba y un peso 2 que va hacia abajo. Entonces ponemos T menos W, pero ahora es W2, no es W1. Acá en este caso era W1, ahora estamos en W2. Esto acá es igual a masa por aceleración. Esta es la masa 2, por cierto. Pero acabamos de decir hace rato que esta masa se desplaza hacia abajo, su aceleración es hacia abajo. Entonces, esta aceleración es negativa, ¿sí? ¿Cómo quedará entonces esto? Es tensión menos W2. Vamos a calcular W2. Esto es igual a mg, igual a 10 por 9.8. Entonces W2 es igual a 98 newtons. Entonces vamos a poner aquí 98. Es igual a la masa 2. Bueno, aquí vamos a hacer este producto. Más por menos da menos. Entonces la masa 2 son 10. Y la aceleración se va a quedar indicada. Este negativo es de multiplicar masa más por menos 10A. Y vamos entonces a tener que nos queda la ecuación de esta forma. Vamos a poner bien este cero. 10A menos 10A. Tenemos dos ecuaciones y sabemos que la tensión en las dos partes del sistema es la misma. La aceleración también es la misma en las dos ecuaciones. Quiere decir que los valores de tensión y aceleración satisfacen a las dos ecuaciones. Y precisamente hay que calcular la tensión y la aceleración. Es decir, entonces que tenemos que formar un sistema de ecuaciones simultáneas. Vamos a emplear alguno de los métodos de resolución de ecuaciones simultáneas. Son ecuaciones muy sencillas, vamos a hacerlo. Vamos a poner la primera ecuación, vamos a llamarle a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Vamos a poner la 1, es la tensión menos 49 es igual a 5A. Y tenemos la otra que es T menos 98 es igual a 10 veces A. Un método, el más sencillo que hay, es que vamos a multiplicar por menos 1 alguna de las dos, esta es negativa, alguna de las dos ecuaciones para poder cancelar la tensión. Y como este tiene el signo negativo, vamos a multiplicar a la ecuación 1. Vamos a poner, multiplicamos por menos 1 a la ecuación 2, a 2. ¿Cómo nos quedaría?
La primera nos queda t menos 49 igual, es igual a 5a. Y la segunda ecuación vamos a hacer esto, nos va a quedar menos t más 98. Esto es igual a 10 veces a. Era negativo, ahora es positivo. Y sumamos verticalmente la tensión positiva menos la negativa, pues se cancela. Y 98 positivo menos 49 nos queda 49 es igual. Y la suma 5a más 10a son 15a. Entonces despejamos a la aceleración de aquí, ya podemos saber su valor, es 49 entre 15. Esto es igual a 3.26. Es decir, que la aceleración es igual a 3.26 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos la primera incógnita que nos pide el problema, la aceleración. Ahora, una vez que ya sabemos la aceleración, podemos sustituir la aceleración en alguna de las ecuaciones y calcular la tensión. Me parece que en la ecuación 1, vamos a poner aquí sustituyendo a en 1, vamos a bajar la t menos 49 es igual a 5a. Vamos a sustituirla. T menos 49 es igual a 5 que multiplica a A, que es 3.26. Y entonces despejamos a la tensión, es igual a... Vamos a de una vez a poner ese resultado. Son 16.33. Y este menos 49 lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación, cambiando el signo. Y entonces vamos a tener que la tensión es igual a 65.33 newtons. Como la tensión es una fuerza, entonces sus unidades son newtons. Y ya tenemos la aceleración y la fuerza de tensión en el cable. ¿Sí? Esta sería la forma de resolver un problema de máquina de Atwood. ¿Sí? Repito, la aceleración y la tensión son valores que satisfacen a cada una de las dos ecuaciones, a esta y a esta. Por esa razón, la forma de solucionarlo es a través de una sistema de ecuaciones simultáneas. Y desde luego, esta es una forma de resolver una ecuación simultánea. Ustedes sabrán por lo menos otras 4 formas de resolver ecuaciones simultáneas. Entonces, pues observamos otra vez, reitero, este procedimiento es el mismo que usamos en todos los problemas. Y como son dos masas, dos cuerpos diferentes, se hace un procedimiento para una masa y otro procedimiento para la segunda. En todos los problemas que tengamos dos masas, vamos a usar 2 veces el procedimiento, desde luego adecuándolo al tipo de variables que están utilizándose aquí. ¿Sí? Espero no haya dudas. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Regresamos después en otra sesión con más problemas. Espero que quede entendido. Cualquier duda háganmela llegar. ¿Sale? Nos vemos.